En la misa crismal, el obispo, rodeado de su presbiterio y de su pueblo, consagra el santo crisma y bendice los demás óleos, que luego pues serán para toda la diócesis en las parroquias. El obispo, frente a sus sacerdotes, bendijo los santos óleos que utilizarán en todo el año en las celebraciones litúrgicas. Asimismo, el presbiterio, los sacerdotes, renovaron sus votos e integrándose en la diócesis una vez más en el servicio en cada una de sus parroquias en la misión de evangelización. ¿Puede decirnos cómo y cuándo nace su vocación sacerdotal y cómo fue su formación en el seminario? Bueno, puedo decir que mi vocación pues empezó porque fui laico primero, fui catequista, después fui delegado de la palabra de Dios y era muy entregado pues a la oración. Desde que empecé a leer la Biblia fue para mí ese encuentro personal, como dice el documento de Aparecida. Y yo creo que mi formación sacerdotal pues en Colombia fue muy especial porque estuve con grandes maestros en la espiritualidad, como fue Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que un obispo muy excelente, muy espiritual. Y él siempre decía que el seminarista debe ser orante para que sea buen sacerdote. Y yo siempre tengo esas palabras de Monseñor Uribe en la vida, porque lo recuerdo mucho. Y también el ejemplo de otros directores espirituales que tuve en Colombia. Y también, pues, ejemplo muy grande para mi vida espiritual fue Monseñor Suazo, que es un hombre muy espiritual y siempre con su predicación pues motivaba a enamorarnos de Cristo. Y yo creo que eso pues me tiene muy satisfecho en el sacerdocio y cada día pues le digo a la gente: enamórense de Cristo, que dar testimonio y asumir un compromiso cristiano. ¿Cómo fue su encuentro con la misa y qué lo llevó a abrazar, a pesar de las dificultades, la vocación sacerdotal? Pues yo no miro ninguna dificultad cuando uno verdaderamente conoce a Cristo, porque aunque tenga dificultades, problemas en la vida humana, siempre lo va uno a fortalecer y siempre lo va a vencer cuando Cristo esté en el corazón, porque yo creo que Cristo no solamente hay que creer en la mente, sino en el corazón. Y Cristo produce paz interior cuando la persona verdaderamente lo conoce y lo ama. Y yo me siento muy feliz y para mí no hay ninguna dificultad. La gran dificultad puede ser no amarlo a Él. ¿Cuáles fueron los ministerios a su cargo en los primeros años posteriores a su ordenación? Bueno, fui delegado de la palabra de Dios, fui catequista y también ministro extraordinario de la comunión. Siempre visitaba a los enfermos y siempre tenía relación con ellos en la oración. ¿Cómo es su apostolado en la actualidad? Bueno, mi apostolado es la predicación de la palabra de Dios, los retiros espirituales, dirección espiritual, y también pues Dios me ha regalado el don de la sanación, porque yo oro mucho por los enfermos y he visto muchos, pero muchos milagros del Señor Jesús, que actúa y se realiza lo que dice en su palabra: impondrá las manos a los enfermos y estos quedarán sanos, y eso se realiza. Y me siento muy contento, pues siempre he trabajado en la diócesis de Estelí, pues de que en mi primer año de ordenado fui coordinador de zona, después fui vicario de pastoral y ahorita en la actualidad soy vicario general. ¿Puede decirnos cómo y cuándo nace su vocación sacerdotal y cómo fue su formación en el seminario? La vocación fue a medida que uno va creciendo. Yo pues fui acólito quizá desde que estaba para que es el primer año de bachillerato. Y toda la formación, pues como somos religiosos, la he llevado allá en El Salvador. Posteriormente, después, la formación me enviaron a la formación filosófica en México y luego regresando nuevamente en El Salvador. ¿Cómo fue su encuentro con la misa y qué lo llevó a abrazar, a pesar de las dificultades, la vocación sacerdotal? Bueno, la Eucaristía para mí representa lo máximo y creo que cada Eucaristía me recuerda de las palabras del fundador, el padre José María Vilaseca, que nos decía: cada Eucaristía que celebremos es como si la primera vez cuando fuimos ordenados la celebremos, con todo el fervor, con todo el amor y con toda la dedicación. ¿Cuáles fueron los ministerios a su cargo en los primeros años posteriores a su ordenación? Estuve en educación, primeramente en administración, después en educación. Y después ya
formador del seminario mayor, del teologado, y posteriormente pues aquí estoy de párroco. ¿Cómo es su apostolado en la actualidad? Es una parroquia semirural, es una parroquia misionera. Nosotros nos dedicamos directamente a todo lo que es misión y una entrega total desde que hemos sido ordenados. ¿Puede decirnos cómo y cuándo nace su vocación sacerdotal y cómo fue su formación en el seminario? Mi formación sacerdotal se inició en 1966, año en que viajé a Puebla al seminario palafoxiano, donde se habían educado algunos de los sacerdotes mayores de nuestra diócesis, como Monseñor Suazo. ¿Cómo fue su encuentro con la Santa Misa y qué lo llevó a abrazar, a pesar de las dificultades, la vocación sacerdotal? Bueno, usted sabe que la vocación sacerdotal depende más de Dios que de uno. Entonces, el empeño que uno puede poner es algo, pero no es mucho, ¿verdad? La fuerza de Dios y el acompañamiento de Dios en la vocación personal es lo fundamental, es lo determinante en la vida de uno. ¿Cuáles fueron los ministerios a su cargo en los primeros años posteriores a su ordenación? Bueno, normalmente las tareas que le corresponden al sacerdote párroco aquí mismo en la catedral, estuve yo de párroco en el año 76, ¿verdad? Y mi especialidad en el trabajo ya sobre el terreno fue llevar adelante el movimiento de delegados de la palabra, los cuales fructificaron de una manera maravillosa en la diócesis de Estelí. ¿Cómo es su apostolado en la actualidad? Bueno, actualmente soy párroco de la parroquia de Somoto, soy canciller de la diócesis y hago todos los trabajos que corresponden, ya sean investigativos o de acción pastoral, ¿verdad? También estamos animando la Vicaría Pastoral de la Cultura, porque usted sabe que para la nueva evangelización hay que entrevistarse primero con la cultura del pueblo. Nos encontramos aquí, ¿verdad?, con 3 diáconos de la diócesis de Estelí, quienes nos van a responder las siguientes preguntas. ¿Pueden decirnos cómo y cuándo nace su vocación como diácono y cómo fue su formación hasta llegar a alcanzar el diaconado? Bueno, realmente mi inicio fue en la Renovación Carismática Católica, ya hace como unos 40 y tantos años. Y después trabajando con mi parroquia, ¿verdad?, muy de cerca, con Monseñor Suazo, ¿verdad? Ahí descubrí esta vocación a través de un cuñado que tenía, el padre Ordóñez, que en paz descanse, y él me apoyó bastante, me ayudó mucho, y después Monseñor Suazo me empujó, como decimos, a llegar a este ministerio del diaconado. Y aquí ya estamos pues sirviendo al Señor de alguna manera, somos diáconos casados. Yo soy casado con 4 mujeres, bueno, mi esposa, ¿verdad? Y sí, 4 hijas. Y estamos para servirle al Señor en todo lo que el obispo, nuestra diócesis, nuestra iglesia nos pida. Bien, la vocación nace pues empezando a trabajar en la iglesia, con los jóvenes, en la pastoral juvenil, en el coro. Y nació pues por la iniciativa de padre Jaime Valdivia y los padres allá en Ocotal, cuando se inició la escuela de teología Mater Evangelii. Entonces tuve el deseo de querer estudiar teología en el 2006 aquí en la Facultad de Teología en la diócesis de Estelí, en la UCACSE, y ahí pues empieza el proceso. Bueno, ya había trabajado en la zona rural con los jóvenes, con los delegados de la palabra, y entonces una vez entrando a la carrera de teología pues nació ese deseo de recibir la orden del diaconado permanente, y bueno, trabajé en el proceso 7 años, y ya pues Monseñor Juan Abelardo, nuestro obispo, y el padre Jaime pues me dieron la formación y la preparación en el monasterio, en la vicaría, en el monasterio albertiniano, ¿verdad? Y ahí pues nace la preparación y la vocación de llegar a este sagrado ministerio del diaconado permanente. Sí,
El acercamiento mío con la iglesia empezó allá por 1998, en Managua con los encuentros matrimoniales y concursillo de cristiandad, después aquí en Estelí, ya en el año, no, en 1978 en Managua, y en 1979 ya aquí en Estelí con los grupos del Calvario de encuentros matrimoniales y más tarde con el camino neocatecumenal. De ahí la iglesia, estando cerca de la iglesia, me regaló el Señor a través de la Catedral de Estelí el Ministerio de la Comunión. Ser en el Ministerio de la Comunión todos esos años, hasta que empezamos en la Mater Evangelii a estudiar para el diaconado permanente. Fuimos la primera promoción el 6 de octubre de 1996. Si Dios quiere, este año vamos a cumplir 18 años. ¿Qué les puedo decir? Ha sido el tiempo más feliz de mi vida, sirviendo al Señor y con todas las limitaciones, pero sirviendo al Señor, y en ese camino quiero morir. Así que gracias infinitas al Señor, gracias a la Virgen Santísima que nos ha acompañado. Y como decían los hermanos diáconos aquí, el padre Jaime y Monseñor Mata fueron nuestros directores, formadores y pastores, porque nos han pastoreado con mucha bondad, con mucha misericordia todos estos años. Así que gracias al Señor, gracias a ellos, estamos aquí. ¿Puede decirnos cómo y cuándo nace su vocación sacerdotal y cómo fue su formación en el seminario? Bueno, es larga la historia, pero sí, en resumen, fue en Pueblo Nuevo, pues mi familia pues siendo muy católica ahora y más en la familia un sacerdote, pues integrarme en la iglesia, de ahí ser monaguillo y esto me nació por medio de la nueva evangelización. Por medio de la nueva evangelización empecé a trabajar de lleno con las pequeñas comunidades y ahí sentí pues también el llamado, ¿verdad?, a la vida sacerdotal. Ya estando en cuarto año de mi bachillerato, pues tomé una decisión de venir a las convivencias vocacionales aquí a Estelí y aquí pues ir al Seminario Nacional, ¿verdad? Fue algo, ¿verdad?, para mí grandioso, ¿verdad? Ya tengo 14 años de ser sacerdote y doy gracias a Dios y a la Virgen María por este gran ministerio precioso, don y misterio, diría, don y misterio, que por gracias a Él aquí estoy sirviendo con amor, ¿verdad?, donde el obispo me ponga, ¿verdad?, donde el obispo desea que yo pueda servir en este ministerio sacerdotal. ¿Cómo fue su encuentro con la Santa Misa y qué lo llevó a abrazar, a pesar de las dificultades, la vocación sacerdotal? Pues sé que en el caminar hay muchas dificultades, pero sí con la ayuda de Dios, con mi familia y también de mi director espiritual, pues estoy aquí una vez más uniéndome con el obispo, ese abrazo de amor que él nos ofrece, de estar con él y de una manera pues para sentirme que estamos para servir y ayudar al obispo y también pues a la iglesia. ¿Cuáles fueron los ministerios a su cargo en los primeros años posteriores a su ordenación? De hecho que ha sido mi catequesis, el ministerio de la catequesis, que actualmente siempre sigo allí, siempre sigo en el ministerio de la catequesis. Ya llevo casi mis 9 años de estar en el ministerio de la catequesis, todos los catequistas desde la parroquia, que son más de 3.000 catequistas, y ahí estoy mi responsabilidad con ellos, atendiéndolos, ofreciéndoles materiales, y ahí estoy, en este ministerio de la catequesis. ¿Cómo es su apostolado en la actualidad? Pues estando en la parroquia San Isidro Labrador de Condega, pues para mí ha sido un apostolado de mucha alegría, mucha bendición. Sé que en una parroquia muy grande, son ya más de 60 comunidades, ya habitantes son 35.000 habitantes donde estoy atendiendo, y sé que a lo mejor necesito un sacerdote, una ayuda más, porque a veces no da abasto a todas las comunidades, pero sí mi apostolado ha sido de entrega, de servicio. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre.